Entonces vamos a hablar del escenario 5 y este escenario se refiere a la resistencia global y la adaptación local. Tenemos que en el 2000 las familias, que a su vez son ciudadanos, y las organizaciones o empresas influyen en esta crisis ambiental y conforman un nuevo mundo en el 2050 que está al borde de la destrucción, y existe una preocupación por los recursos no renovables. Esta preocupación hace que se genere una conciencia ambiental, pues porque estamos llevando que los productos que están de moda tengan un ciclo de vida poco duradero, lo que generan basuras y más uso poco eficiente de los recursos naturales. Entonces este nuevo mundo que está en esta crisis ambiental está afectado por diversos factores, entre ellos los ambientales. Y este tipo de factor ambiental es a su vez conformado por el calentamiento global y los numerosos desastres naturales, que juntos hacen que haya una escasez de agua y restringen el consumo de bienes. Entonces, cuando hay esta escasez de agua, las personas y las empresas se dan cuenta que sin este preciado líquido no se puede vivir, y para eso hacen un uso más eficiente del mismo, pero no solamente de este elemento, sino de los otros elementos que hemos acabado con el tiempo. Entonces, cuando hacemos ese uso eficiente del agua, vamos a hacer más uso eficiente del mismo en los cultivos, en las necesidades, y se desarrollarán tecnologías ecológicas que las familias, ciudadanos, empresas operarán en modo de seguridad. Y cuando digo que operan en modo de seguridad, es que van a cuidar este medio ambiente que ya está al borde de llevarnos a la muerte casi todo el planeta. Entonces, también esas tecnologías ecológicas incluyen a las empresas, que tomarán en cuenta una reestructuración de procesos, y esa reestructuración de procesos hace que en ella hayan instalaciones automatizadas con un software de inteligencia artificial, y esto hace que a su vez hayan puestos de trabajos compartidos, lo que se genera una optimización de la producción. Pero todos sabemos que cuando yo hago estas tecnologías ecológicas, hago un reciclaje de las materias primas y busco contribuir con el medio ambiente. Y para contribuir con el medio ambiente viene otro factor, que es un agente regulador, que es el gobierno. Y este hace un tipo de política que declara que las energías que se usen en este tiempo deben ser las renovables. Y a esas políticas le llaman políticas públicas que ayuden a este medio ambiente. Entonces, cuando él hace este tipo de normas, hace también que se mire la forma en que hay tierra para cultivar, hace aranceles sobre los bienes, también adquiere una cooperación local, no solamente a través de los tratados de libre comercio que ya se vienen haciendo desde hace varios años, sino también que hacen que la internalización hacen que ayuden a mitigar el impacto dentro de todos los países. Entonces este gobierno también hace una inversión en infraestructura vial, y esta inversión en infraestructura vial se hace con el fin de que soporte eventos catastróficos, porque todos sabemos que si no se llega al producto al último en la cadena, pues no se va a llevar el fin con el que se hizo el producto. Entonces, esta infraestructura vial, que cuenta con un soporte para eventos catastróficos, hace que el transporte de bienes lleguen a abastecer a la región o, en su defecto, al consumidor. Entonces, cuando yo hago que mis bienes, mis materias primas que yo voy a producir sean de la misma región, hablamos también de un evento o otro factor, que es el económico. Entonces aquí vamos en el evento económico a tomar hechos económicos que van a influenciar en el 2050. Y aquí vemos que está el 2020, y este del 2020 se deja llevar por el consumismo, y los productos que están en la moda
hacen que estos tengan un ciclo de vida muy corto. Entonces, por ende, la economía va a crecer sin obstáculos. Otro de los años que se tomará en cuenta son los años del 2030, porque aquí la gente se da cuenta que estamos en serios problemas ambientales. Estamos acabando con ese mundo que conocemos. Entonces el mercado va a estar muy vulnerable y pues ya no va a haber tantos agentes en el mercado. O sea, los ofertantes y los demandantes no van a tener esa materia prima pues para producir los bienes que se comercializan. Entonces, tomando estos dos, el 2050 promueve la economía de la región. Y cuando ella promueve la economía de la región, hace que las organizaciones tengan centros de distribución en la región. Y estos centros, a su vez, tienen una reestructuración en los procesos y el cronómetro ya no ocupa el primer lugar en el ingeniero. Entonces, las organizaciones no están afuera, sino dentro de la región. Es decir, ya no se va a ver tanto cuando yo transporte mi mercancía de otros lados, sino que lo que voy a hacer es que voy a abastecerme de lo que tengo en el país o en las ciudades o en la región. Entonces, también tenemos que en el 2050 hay una fabricación de productos con un ciclo de vida más larga, porque lo que pretende es que el consumidor pues le queden los productos mucho más tiempo de lo que le quedaban en los años del 2020, porque ya sabemos que en el 2020 la economía crecía sin obstáculos, pero luego en los 2030 nos convertimos en un mercado totalmente vulnerable. Entonces ahorita el consumidor prefiere productos que sean totalmente ecológicos y con un ciclo de vida más largo. También tenemos que cuando yo hago que en el 2050 está la logística, que tiene el papel más importante, porque este va a ayudar que cuando yo hago el transporte de estos bienes que abastecen la región, voy a hacer que llegue el producto sin importar las catástrofes ambientales que se pueden ocurrir. Entonces aquí el ingeniero industrial tiene el papel más importante, porque el ingeniero industrial lo que básicamente va a hacer es analizar el tipo del problema en el que se enfrenta. Es decir, va a analizar el contexto en el que está para abastecer esa región, para que todos los habitantes puedan llegar a ese producto. Entonces, él va a atender de manera oportuna las situaciones que pueden perjudicar ese transporte, y para esto va a ser como una sinergia de todo, entre los factores económicos, los agentes reguladores como el gobierno y los ambientales. Cuando él tiene todo esto, el ingeniero puede pensar en una logística que incluya el transporte y que a su vez no le tenga importancia al reloj, sino que lo que le tenga en cuenta es que realmente llegue el producto. Pero cuando se ve amenazado por las diferentes catástrofes ambientales, entonces lo que va a hacer es que él tome en cuenta ese tipo de cosas que suceden a su alrededor o el tipo de productos que desea llevar. Entonces tenemos que el ingeniero también suministra las materias primas de la región, como hablábamos, y va a ser una administración eficiente de los recursos, porque cuando lleguemos a ese 2050 el petróleo y el gas van a estar muy agotados. Entonces hay que pensar en otro tipo de materiales para poderlos sustituirlos, o de recursos. Este mismo ingeniero va a hacer un rediseño de procesos. Cuando hablo de rediseño de procesos es que siempre se nos enseña el Fordismo, por decirlo de alguna manera, y vemos las cosas muy lineales. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando lleguemos a ese 2050 los procesos van a estar ¿cómo se dice?, afectados por diferentes causas. Entonces, tenemos que cuando yo rediseño este producto, también debo tener tecnologías amigables que estén con el medio ambiente. Y de esta manera entra todo esto que acabé de explicar. De esta forma, el ingeniero industrial deja de tener ese pensamiento lineal con el que ha venido creciendo o formándose, sino que va a ver
todas las diferentes conexiones que tienen a su alrededor.